Por ejemplo, acá vamos a introducción, producción y cultivo. Vamos a arrancar por la unidad número 1, que es la unidad de introducción. Agricultura de precisión, todo eso, chicos, no han tomado nada, nunca preguntaron nada. Acá tenemos la clasificación, cereales. Léanlo en este cuadrito acá para que sepan cuáles son cereales, oleaginosas, cuáles legumbre. Hay un resumen muy lindo que debe estar en la... que es que la mayoría se lo dimos para tipificación, que es cuáles son de invierno, cuáles son de verano. Eso sí, ténganlo en cuenta. Está todo ahí. Bueno, acá, la ley de semilla es importante. Muchas veces preguntan en conservación o en producción y cultivo, ¿cuál es el organismo que regula la semilla en Argentina? El organismo que regula la semilla en Argentina es el INASE, únicamente. No el INASE y el SENASA o INASE INTA, INASE. Nada más porque saben preguntar para que una semilla sea reconocida así o cuál es el organismo que regula la ley de semilla. INASE, Instituto Nacional de la Semilla. Nada más. Eso sí es importante, por eso se lo recalco ahora acá, que es lo que más que la pregunta que pregunta, es lo que hacen referencia en las preguntas. Y nada más. Eso de la unidad 1, chicos. Sencillo, fácil. Unidad 2. Cultivo menores. No voy a ahondar mucho en el tema. Tenemos centeno, fecha de siembra entre marzo y agosto. Normalmente en Buenos Aires se siembra junio, mayo, junio, para que lo tengan en cuenta, porque por ahí te preguntan qué fechas se siembran en Buenos Aires. Mayo, junio, la mayoría de invierno es mayo, junio. Y la de verano son septiembre, octubre. Para que tengan una idea, esos son los meses que se tienen que acordar sí o sí. Bueno, principal provincia productora, Buenos Aires, del centeno. Después tienen Alpiste, también principal provincia productora, Buenos Aires, se siembra en julio, agosto. Después, hola, profe. Sí, hola. Decime, Flor. Una consulta. ¿Preguntan el tema de la densidad de siembra y los kilos de semilla y todo eso o no? No, no han preguntado nada, solamente fecha de siembra, chicos. Y zona. Ok, perfecto. Gracias. Fecha y zona, más que nada. Avena. Profe, una pregunta. Sí. Cuando hablan del ciclo, ¿de qué ciclo es la semilla, el grano? ¿Están hablando del ciclo de cosecha o de siembra? Porque No, me siempre de queda siembra. Siempre es siembra, ¿no es cierto? Sí, Cuando siempre es siembra. invernal o estival. Ok, perfecto. Claro, porque es realmente lo que determina el ciclo de cultivo, si es invernal o claro. Siempre hablan en la siembra. Perfecto, gracias. Claro. Bueno, acá voy a hacer una gran diferencia que a algunos alumnos se lo expliqué, a otros, a la mayoría de los alumnos. Avena, bueno, avena, también principal provincia productora Buenos Aires, es de invierno la avena. Mijo es de verano, se siembra en septiembre, octubre. Principal provincia productora Buenos Aires también. Ahí tienen los datos. Bueno, esto acá, chicos, yo quiero que separen dos grandes grupos de tipo de grano, que lo principal que ustedes tienen que saber. Hay dos grandes granos de grano. Uno que son los vestidos y lo otro los los granos comunes. Los granos vestidos, chicos, hace referencia a la cebada, avena, mijo, alpiste. ¿Cuál otro grano más es vestido? ¿El sorgo también? No, el sorgo no. El sorgo no. No, no es grano vestido. Son todos los que... El arroz, el girasol. El arroz. El girasol, chico, es un fruto arqueño. No es un grano de vestido, sino que se denomina como fruto arqueño el girasol. Arqueño es el girasol. Buenas tardes, perdón que no saludé. Buenas tardes. ¿Sería como el maní del girasol, no? Más o menos parecido. Bien. Así. Esos serían los granos
vestido, más que nada cebada, avena, arroz. Son los granos que contienen las glumas por fuera todavía, que están vestidos por fuera. Esos serían los granos vestidos, más que nada cebada, avena, arroz, que contienen la gluma por fuera. Por eso se lo denomina grano vestido. Porque por ahí preguntan, más que nada en cebada, te ponen la cebada, es un grano que se siembra en invierno en la provincia, es un grano vestido que se siembra en invierno en la provincia de Buenos Aires. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. O la cebada es. Y te ponen un cultivo de verano, que sería falsa, un cultivo, no me acuerdo cómo ponían el otro, y el otro decía un cultivo de invierno con grano vestido, que se siembra principalmente en la provincia de Buenos Aires o sureste de Buenos Aires. Esa sería la verdadera, para que distingan que es un grano vestido. El grano vestido es el que todavía contiene las glumas por fuera. Eso más o menos lo que tendrían que saber de cereales. Después, el trigo, maíz, sorgo, como me nombraron, centeno, no son grano vestido porque han perdido las glumas. Está el grano propiamente dicho. Yo puedo ver el grano directamente. En cambio, en la cebada, la avena, el mijo, el alpiste, el arroz, no. Tengo que romper esa capa, que normalmente son glumas o glumelas, para poder ver el grano por dentro. ¿Se entendió esto de grano vestido y grano no vestido? Sí. Bárbaro, chicos. Eso quería dejar claro. Después acá, bueno, tenemos el arroz. Muy importante, hacen varias preguntas del arroz. El arroz es un grano vestido que contiene las glumas, las cuales se desprenden luego de la trilla, solamente las glumas, no glumas y glumelas. Importante para la pregunta, porque se define así. Se siembra en taipas, o sea, parcelas inundables. Las principales provincias productoras son Entre Ríos y Corrientes. La variedad de mayor producción es el arroz largo fino y se siembra entre septiembre y octubre. Eso sería lo principal del arroz. Estaríamos hasta ahí con la definición de grano de arroz. Para entrar a la parte de industrialización del arroz. La industrialización del arroz son pasos sencillos. Descascarillado, el primer paso. Se hace a través de descascarilladores de muela, lo cual se saca la cáscara y se obtiene el grano salvado. El arroz salvado se obtendría ahí. Luego, ese arroz salvado va al proceso de blanqueo, donde hay conos blanqueadores, que son conos abrasivos, gastan el grano, le sacan esta capa de salvado y me queda el grano blanco. Ahí ya es listo para el consumo. Pero normalmente después tienen otros tratamientos, como es el pulido, el glaseado y el matizado, que son tratamientos de acabado. Nada más eso le dan un mejor aspecto. Con eso ya estaríamos con el arroz, chicos. El arroz, cultivo de verano, se siembra septiembre, octubre. Las principales provincias productoras son Entre Ríos y Corrientes. El tipo más producido en Argentina es el largo fino. Con eso ya estaríamos con las clases con las preguntas de arroz, si no me equivoco. Habla de los clasificadores. Bueno, los clasificadores del arroz, en el proceso de la limpieza antes de la industrialización, gracias por hacerme acordar porque me lo salteé, los clasificadores del arroz separan por largo y por ancho. O sea que separan semillas por su forma, tanto sea como largo como ancho. Esos son los clasificadores que hay para el arroz. Bueno, creo que hasta ahí estaríamos. No sé si Después vamos a ver, chicos, si me olvidé alguna otra pregunta más del arroz y se la explico en el momento de hacer el examen. Arroz. Cebada, tanto cervecera como forrajera, tienen exactamente el mismo ciclo. Son cultivos de invierno, se cuenta como cultivo estival. Se siembra, dependiendo de la zona, va desde febrero hasta junio, normalmente abril y mayo.
se sabe sembrar. Principal provincia productora, Buenos Aires. Eso sería todo con cebada, es un grano vestido. Bueno, los quebrados en el grano se lo expliqué ayer en conservación, porque saben preguntar por qué hay granos quebrados en la cebada. Normalmente es por mal ajuste del sistema de trilla o insuficiente espacio entre el cóncavo y el cilindro. Eso ocurre en el momento de la cosecha. Con eso creo que cebada ya estaríamos. No hay mucho más que ahondar de la cebada. Después tenemos industrialización de la cebada cervecera. Bueno, la industrialización, chico, se obtiene en la malta. Esto se hace a través de hacer brotar el grano, tiene un tiempo de germinación. Se limpia completamente la cebada, se lleva a augmentación, o sea, se humedece hasta 35-40% de humedad. Esto provoca el proceso de brotación. Eso tarda 5 a 7 días. ¿Cómo? Una maceración. Exactamente, una maceración sería. Realmente no es una augmentación. Tener razón, es una maceración. Hay que diferenciar, chicos, maceración de aumentación. Maceración es cuando se lleva a 35-40% de humedad y ocurre en la cebada y en la molienda húmeda del maíz. La augmentación es cuando se lleva a 15, 16, 17% de humedad y ocurre en la molienda seca del maíz y en la molienda seca y en la molienda del trigo. Para que sepan ahí. Bueno, se limpia, se lleva a maceración, se deja germinar, acá dice un remojo, se deja germinar, ese germinado tarda de 5 a 7 días, ese germinado se corta secando la cebada, o sea, se hace un proceso de secado, luego un proceso de limpieza. Esa cebada tiene pequeños brotes y pequeñas radículas, por lo tanto se lo pasa por unos rodillos donde se van limpiando de esta impureza, y ahí obtengo la cebada tipo Pilsen, tipo Múnich, que son la cebada dependiendo del grado de humedad que le quede, si el tostado que le haga. Si la dejo con 7% de humedad es tipo Pilsen, si la dejo con 4% de humedad es tipo Múnich. Bueno, acá está el cuadrito rápido. Industrialización de la cerveza no es tema del perito, ustedes lo tienen acá como anexo para que sepan. ¿El secado es la cocción del mosto? ¿Cómo? No. ¿El secado es la cocción del mosto? No, son dos cosas diferentes. La cocción del mosto pertenece a la industria cervecera. El secado pertenece a la industria de maltería. Lo que a Bien, nosotros, bien. como perito, nos compete es la industria de maltería, no la industria cervecera. El secado es cuando vos la pusiste a germinar y para cortar ese proceso de germinación, para que la planta no siga consumiendo la malta, que es lo que vos hiciste en ese proceso de germinación, se corta con calor. Y ahí me va a quedar la radícula y la plántula, que la voy a limpiar, y ahí me queda la malta. Una vez que obtengo la malta, la vendo a la cervecería. En la cervecería esa malta la muelen y ahí cocinan la malta y ahí se forma el mosto. Eso sería la cocción del mosto. Son dos procesos totalmente diferentes. Bien, gracias. De nada. Eso es lo que con respecto a la cebada. Sorgo, chicos, no hay mucho que aclarar el sorgo. Cultivo de verano. Se siembra octubre, noviembre. Se ha extendido mucho últimamente el cultivo del sorgo. Principales provincias productoras: Entre Ríos, Buenos Aires. A ver acá que hoy en día se extendió mucho. Tenés Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Serían las tres provincias productoras de sorgo. No hay mucho más que ahondar en el cultivo del sorgo. La mayoría ya lo sabe. Después acá tenemos maíz. Cultivo de maíz. Sea maíz, se siembra en casi toda la Argentina. Chicos, el maíz es uno de los cultivos más expandidos por el país. Cultivo de verano,
se siembra septiembre, octubre, principalmente porque ellos preguntan en la provincia de Buenos Aires, es esa fecha de siembra. Tenemos dentro del maíz, tenemos lo que es el maíz BT, que es el maíz resistente al barrenador del tallo, que es una oruga, que es un maíz transgénico, que normalmente se siembra un refugio de ese tipo de maíz, es para evitar que el barrenador del tallo, que esta oruga, obtenga resistencia. Normalmente siempre en los lotes se le deja una franja de maíz sin BT, o sea, libre de transgénico, para que este barrenador de tallo se cruce luego lo que crecieron ahí con los que crecieron comiendo el maíz BT y no obtengan la resistencia natural. Que quede claro que el maíz barrenador de tallo es un transgénico y que es resistente al ataque de orugas. Nada más. Después, bueno, tener la variedad BT-RR, que es resistente al glifosato también, pero BT solo es solamente al insecto, al barrenador del tallo. Vamos a la industrialización del maíz. Tenemos dos tipos de industria del maíz. Una es la molienda seca del maíz y otra es la molienda húmeda del maíz. En la molienda seca, tanto seca como húmeda, chico, del maíz, se le hace un tejerminado al grano. Normalmente en la molienda seca se augmenta o se lleva a 15-17% de humedad. Se parte el grano en 2-3 pedazos y ahí lo degermino, o sea, saco el germen. Esto se lo digo para que lo tenga de dato. Se retira el germen tanto en el trigo como en el maíz, no van a parar a la harina, porque en el germen es donde se encuentran los aceites, la materia grasa del grano. Y esta materia grasa, si yo la muelo con el resto de la harina, las contamino. ¿Por qué? Porque esta materia grasa queda expuesta al oxígeno y a la humedad ambiental y se empiezan a acidificar, o sea, se empiezan a ranciar y me echaría a perder rápidamente mis harinas. Por eso se hace un tejerminado, ya sea en la molienda seca, en la molienda húmeda o en la molienda del trigo. Para que quede claro esa parte, aparte de una pregunta de examen, pregunta si quiebro el grano en 2 o 3 partes y separo el germen. ¿Qué proceso es? El proceso de degerminación. Bueno, tengo la molienda seca, que es la obtención de harina, humedezco el grano, lo llevo a 15-17% de humedad, los paso por unos rodillos estriados, los cuales me van a separar primero el pericarpio, que es la parte de afuera, la cáscara del maíz, el tegumento, y luego me va a moler el endosperma, obteniendo así la harina de maíz, harina fina de maíz y harina gruesa. La harina gruesa es conocida como polenta, la harina fina es conocida como sémola de maíz. Y después tengo la molienda húmeda del maíz. En la molienda húmeda del maíz, no, en la molienda seca dijimos que iba a una augmentación, o sea, se lleva a 15-17% de humedad. En la molienda húmeda se lleva a cabo una maceración. Ojo, porque en el examen pregunta, en la molienda seca del maíz la maceración ya es falso. Ninguna es correcta, sería la respuesta ahí. Ojo con eso en las preguntas, porque está mal ya en la pregunta. En la molienda seca no hay maceración, sino en la molienda húmeda hay una maceración. Este maíz en la molienda húmeda se lleva a 40-45% de humedad con agua azufrada. El agua azufrada tiene dos motivos. Una, evitar la fermentación y otra, evitar la germinación del grano. Por eso se utiliza agua azufrada en la maceración. Luego de ahí, consiste en la degerminadora, se tritura el grano y se desprende el germen. Eso se separa, se enjuaga, se separa el germen se seca después y se venden como germen de maíz, ya sea en una industria de balanceado o en una aceitera de maíz. Luego con el resto se sigue la molienda fina del maíz, lo cual van a unos trituradores tipo martillo, o sea que golpean
el grano sobre unas arandas curvas que se mueven, y esto separa al afrechillo, o sea, a la cáscara del maíz, al tegumento del maíz, del resto del endosperma, que es la parte vitriosa, la parte naranja o la parte blanca. Esto se enjuaga, la parte del afrechillo, acá tenemos las arandas, vamos a suponer que son así, las arandas curvas. La parte del afrechillo, toda la cáscara, el tegumento del maíz me va a quedar por arriba, y abajo voy a obtener la mezcla de endosperma vitrioso y endosperma almidonoso. Esto se enjuaga y con esto se hace el gluten fit, que es alimento rico en fibra para animales. Y luego, con la lechada, con lo que me queda acá abajo, se centrifuga. Una vez que la centrifugo, me van a quedar dos partes. Una parte con el endosperma vitrioso, que es el endosperma naranja del maíz. Eso lo separo y obtengo el gluten 1000, que es rico en xantófila y proteína. Esto directamente va a alimento balanceado para animales. Y en la lechada, en lo que me queda acá, que es agua más almidón, se seca y obtengo el almidón de maíz. O sea, la maicena, lo que nosotros conocemos comercialmente como maicena, sería el almidón de maíz. Ese sería el producto principal de la molienda húmeda del maíz. Bueno, Profe, sí, decime. el maíz, el leudé, yo trabajaba en una fábrica que industria del maíz. Sacaban el leudé. ¿De qué parte del maíz lo obtienen eso? Es como si fuera un azúcar que lo compra Coca-Cola. ¿El qué le sacaban? El Leudex se llama. Bueno, Es un azúcar sí, que es se para la hace, Coca-Cola, la Pepsi. claro, se hace el almidón. Después del almidón se lleva un proceso, como vos decís, es otro proceso más del almidón, que el almidón pasa a ser azúcares, que se conoce como JMAF, jarabe de maíz de alta fructosa, pero es después del almidón. Se Sí. industrializa ese almidón. El almidón, después en otra industria tenés almidón, a través de reactivo, obtener el jarabe de maíz de alta fructosa, o el famoso edulcorante JMAF, por la propaganda. Y eso ¿No? lo usan así, la Coca-Cola, la Pepsi, lo compraban. Todo, porque es con poquita cantidad endulza mucho. Claro. Y eso lo utilizan para los chocolates, para las galletitas, para todo se utiliza. Mira. Pero es un derivado del almidón. Era el mío, listo, gracias, profe. Claro, sí. No es un derivado del maíz, sino que ya viene por un derivado del almidón, aparte. Está bien. Listo. Con eso creo, chicos, que ya terminaríamos con el almidón. Bueno, acá está el paso a paso de la molienda. Eso ya terminaríamos con el maíz. Acá, a ver qué nos queda. Trigo. Principal provincia productora, Buenos Aires. Junio, mayo, junio, es la siembra por excelencia del trigo. Factores climáticos adversos. Bueno, acá en el trigo creo que ahora ya no lo preguntan más, pero por la duda le digo, se los recuerdo. Factores climáticos adversos. Las heladas provocan granos helados que tienen caras cóncavas, aristas blancas y causan la deshidratación por rotura de pared celular. Por las dudas, se lo digo, no me acuerdo si lo preguntan o no. Las enfermedades no malezas, puede ser nabo, mostacilla, yuyo colorado, avena negra, avena fatua y por supuesto trébol de olor. Eso sería más o menos lo principal del trigo. Esto no es información general. No. Y después vamos a ir ahondando un poco más en el proceso del trigo, un poquito más adelante. Vamos a tener que rever de la materia conservación, chico, la unidad 7 de conservación, 6, si no me equivoco, de conservación 2, que es micotoxina. Termino con producción y cultivo y repasamos las mico, porque preguntan mucho de hongos en producción y cultivo. Hongo, un tema muy importante, pregunta tanto en conservación como en producción y cultivo. Elaboración industrial del trigo. Lo importante de esto, bueno, se lleva a una aumentación entre 15 y 17% de humedad
se lo limpia, por supuestamente primero se limpia, se germina, y luego va al proceso de molienda, acondicionamiento del trigo. ¿Cuántos grados? ¿A qué humedad? 16% Humedad, perdón. aproximadamente. 16%. Entre el 15 y el 17. Más o menos. Tengan en cuenta eso. Porque saben preguntar, bueno, en industrialización lo preguntan normalmente. Te ponen entre 14 y 15 que no, y 15 y 17 sería la verdadera. Entre 16 y 17. Digamos. Más o menos yo por eso pongo entre 15 y 17 porque toma todos los valores verdaderos. Sistema de trituración, bueno, Plancister. Acá mucho de la industria del trigo no preguntan, chicos, en producción y cultivo. Léanlo, es importante. Tenemos el proceso de limpieza, de germinado, y luego va el proceso de triturado, que se hace con rodillo de forma estriada, los cuales tenemos 3 sistemas de rodillo. El triturador 1, que es el más ancho. Todo lo que sale de ahí pasa al Plancister. El Plancister son grandes cubas con zarandas que se mueven en forma circular, en forma medio desordenada, como un lavarropa mal acomodada, como un secarropa mal acomodado, más o menos así se mueve, digamos, y ahí van separando. Abajo van a salir las harinas 3.0 y la 4.0, y arriba va a ir saliendo la materia más gruesa. Toda la materia más gruesa va a pasar al triturador 2, y ahí va a pasar, va a volver a lo mismo, a un Plancister, va a ir separando los granos. Lo más grueso va a pasar a un triturador tipo 3. También va a haber un sazor que separa sémolas. Ya del sazor directamente va a los compactadores, que es una segunda parte. Una vez que termina con la etapa de los 3 trituradores, que son rodillo estriado, van a la etapa del sazor, que separa las sémolas, y ahí van a la etapa de los compactadores, que son rodillos lisos. La única diferencia entre los compactadores y los estriados es que unos son estriados y los otros son lisos. Va al compactador 1, pasa al Plancister, ahí obtengo harina 3.0, 4.0, el resto que no sirve va al compactador 2, va al compresor 2, perdón, va al Plancister, separa harina 3, 4.0, al 3, y luego así continuamente hasta llegar al 3 y determinar la producción de harina. Léanlo, no es difícil. No han preguntado gran cosa de acá, solamente la augmentación del trigo, y después vamos a ir viendo en los exámenes algunas preguntas más que hacen. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, señor. Sí. Bueno, oleaginosos son todos aquellos que producen aceite. Girasol. Perdón, en el trigo, chicos. Problema del trigo, carbón. Más que nada tiene problema con el hongo Tiletia sp. El Tiletia sp me crea el carbón, carbón cubierto. Este carbón es un hongo que no produce micotoxina, pero sí que me baja el rendimiento del grano. Luego otro problema que tiene el trigo con los hongos es con el fusario. El fusario me ataca en el momento de la floración y me deja el grano calcinado, un grano de color blanco y de bajo peso. Todos los ataques de hongo, ya sea en el carbón, en el girasol, en cualquier otro cultivo, se dan por alta humedad y alta temperatura, más que nada en el momento de la floración o de la espigación, de la espiga. Acá en la prueba, profe, dice deaboxinol y eso, mico, no. ¿Cómo es que dijiste recién? ¿El carbón volador? Carbón volador, el Tiletia. Ese. No, perdón, el volador es el Ustilago. El Tiletia es el carbón cubierto. Ahora lo vemos cuando vaya a la página de Mico. Dale.
Ahora vamos a ver esto acá y ya vamos con los todo más o menos ahí. Quería acordarme de eso antes que me olvide. Porque acá es importante, bueno, en girasol es un cultivo de verano, principal zona productora Chaco Norte de Santa Fe. Se siembra entre agosto, septiembre aproximadamente, más al sur se siembra septiembre-octubre. En Buenos Aires se siembra en septiembre y octubre, realmente. Es un cultivo de grano arqueño, como le dije antes. El problema que tiene con los microorganismos del girasol es con el escleroto o esclerotinia. Es un hongo, el cual ocupa el lugar del grano en el capítulo. El capítulo sería la torta de girasol donde están todos los granitos. En vez de haber granito, se ocupa este hongo, y este hongo lo que me hace, me baja el rendimiento del grano. Eso es lo que tiene que tener en cuenta en girasol, el tema de enfermedades, más que nada el ataque de el escleroto. Sí, hasta lo híbrido de girasol también tiene el mismo problema con el escleroto, porque no tiene nada que ver cuando un grano es híbrido y cuando no. Tiene que ver más que nada con una cuestión ambiental. Por ahí los híbridos suelen ser un poquito más resistentes, pero si hay mucha humedad y mucho calor, igual lo atacan los hongos. No están exentos, digamos, el ataque va a ser más leve, pero no están exentos. Es una pregunta que me hicieron al privado. Siembra. Bueno, ahí ya se lo dije, el siembra, cosecha, factores adversos, maleza, información general. Bueno, como información general, chicos, acá el girasol negro tiene mayor contenido de aceite y un tamaño menor que lo estriado. Eso saben preguntar cuál es el de mayor contenido de Pregunta acá aceite. en el ejercicio. Sí, te lo preguntan, ¿no? Por eso. Sí, acá en un ejercicio lo pregunto. Sí, por eso. Siempre el girasol negro, que es de menor tamaño pero mayor contenido de ácidos grasos. Soja se siembra en casi todo el país. Es un cultivo de verano. Siembra octubre, noviembre. La soja suele ser transgénica, suele venir RR, que es resistente al glifosato, BT, que es resistente al ataque de oruga, y ahora viene una más completa que es HB4, que es resistente a la sequía, al glifosato y al barrenador del tallo. Esos son cultivos transgénicos. Cártamo es otro de los cultivos transgénicos de la Argentina. Me metí en este tema, le apago los micrófonos, chicos. Ustedes lo prenden cuando lo necesiten hablar, por favor. Hay pocos cultivos transgénicos en Argentina habilitados. Los cultivos transgénicos en Argentina habilitados son la soja, cártamo, maíz, trigo. Esos son todos los cultivos habilitados transgénicos en Argentina. Lo pregunta también. Por eso, tengan en cuenta que son solamente esos 4. Después, bueno, hay papa, ¿Qué algodón. significa transgénico? ¿Cómo? ¿Qué significa transgénico? Modificado genéticamente. Ah, está bien. Modificado genéticamente o transgénico es lo mismo. Hay papa, algodón, pero eso ya no nos incumbe a nosotros como peritos, pero para que tengan una idea, lo más importante son eso: soja, cártamo, maíz, trigo, son los principales cultivos transgénicos de la Argentina. Por las dudas, cebada, maní, girasol, avena, todo eso no. Están prohibido el cultivo de esos granos transgénicos. Los permitidos son esos: soja, cártamo, maíz y trigo. Bueno, acá tenemos cártamo, cultivo de invierno, está ahí en el medio, se siembra en julio, agosto, se cosecha en octubre, noviembre. Principal provincia productora es Salta.
es alta. Algo de Santiago del Estero y hasta el Chaco se ha extendido. Factores adversos, bueno, las plagas, todo eso el cártamo no preguntan mucho. Sí que es una oleaginosa. Y cultivo. Bueno, colza, chico, también oleaginosa, no hacen mucha pregunta, es un cultivo de invierno, mayo, junio. Una de las principales provincias productoras de colza es Entre Ríos, hoy en día. Ahí está Buenos Aires y Entre Ríos. Lino, también un cultivo de invierno. El aceite de lino no es comestible, sino que se utiliza para hacer barnices, más que nada. Principal provincia productora, Entre Ríos, con casi toda la producción nacional. Y eso, chicos, con lo que respecta a oleaginosas. Después tenemos otro cultivo, industrialización de los granos oleaginosos. Bueno, acá la obtención de aceite. El proceso de industrialización, vamos a ver directamente, el grano siempre se seca, se limpia, el grano de aceite, el grano oleaginoso se limpia. En el caso del girasol se descascara. En el caso de las hojas se parte, se muele, se parte en 8 partes, realmente, y ahí empieza el proceso de obtención de aceite, que puede ser a través de un medio físico, como es la extracción con roscas sin fin, o un medio de pistones. Están las dos formas de extracción de aceite física. Hubo la extracción química, que es a través de solvente que se utiliza el hexano. Ahí empezamos la extracción de aceite. Una vez que se obtiene el aceite, realmente se obtiene materia grasa. Esta materia grasa, lo primero que se hace es un desgomado, que se le aplica vapor de agua. Este vapor de agua hace precipitar a los fosfolípidos y eso se extraen aparte juntos con la lecitina. Este proceso es normal en el aceite de soja. Una vez que está desgomada, para todo el aceite viene el mismo proceso. Una vez que está desgomada, se hace una neutralización de los aceites. Perdón. Vamos directamente, limpieza, secado, molienda. Bueno, se hace el desgomado, se hace una neutralización, que es sacar la acidez del aceite. Luego se hace un descolorado y filtrado. Normalmente se hace con tierra de Fuller y carbón activo. Esto deja el aceite de mejor color, porque normalmente el aceite puro es de color ámbar opaco, medio oscuro, no es transparente. Un desodorizado que se hace con vapor de agua, se eliminan moléculas de olores desagradables, y una desmargarinización, que son aceite de alto peso molecular, se lleva a menos 4 grados centígrados y está precipitan obteniendo así las margarinas, que luego son las margarinas vegetales que compramos. Ahí están. Eso es el principal proceso del aceite. Creo que de acá del aceite, en lo que es la parte de producción y cultivo, estamos bien. ¿Dudas hasta acá? No, Jorge. Gracias. No, profe. Bueno. Bárbaro. Vamos al siguiente. Cultivos regionales. Maní. Importante esto, chicos. El maní, principal provincia productora, es Córdoba. Es un fruto, el cual es un fruto de verano, el cual es subterráneo, no forma parte de la raíz, tampoco de un tubérculo, sino que la planta de maní nace, sale la florcita. Esta, cuando fecunda, forma lo que se denomina clavo. Este clavo cae a la tierra, se entierra, va a la parte subterránea y ahí a donde larga los frutos de maíz. Los frutos de maní tienen entre 2 y 4 frutos por caja. Pregunta de examen. Porque te preguntan más o menos cuántos frutos tiene una caja. Te ponen entre 6 y 7. Yo no vi nunca un maní con 7 frutos. Entre 4 y 5 realmente es, porque dependiendo de la especie.
7. Entre 5 y 7, entre 5 y 8, entre 3 y 5. La respuesta correcta es de 1 a 5, hasta 5 frutos por caja, siendo lo más normal entre 2 y 4. Factores adversos, los climáticos, helada, enfermedades, maleza, bueno, eso lo vamos a desarrollar un poquito más en los hongos ahora. Cosecha, en la cosecha se hace un doble trabajo, se hace primero un volteo, donde, como le dije, un fruto subterráneo, donde se voltea la tierra, este fruto queda en la parte superior de la tierra, se lo deja secar a la intemperie durante una semana a 10 días, y luego en el segundo paso de la cosecha sería la recolección, se junta con una máquina recolectora. Producción nacional, bueno, hasta acá estaríamos con el maní. No sé si tienen preguntas sobre el maní, ¿alguna duda? No, Bueno, Yo una preguntita. sí, ¿Se escucha que se acopla? se acopla. Bajar el volumen de la compu. Sí, a ver ahí, porque no me anda el micrófono. ¿Ahí se escucha bien? Ahí, bárbaro. Está bien. En una parte que hace una pregunta, pero que seguro puede ser de hongo, ¿puede ser que el exceso de humedad hace que se ponga negra la caja adentro o ya es hongo eso? Es un hongo, es el carbón que lo Es el ataca. hongo, está bien, listo, lo vamos a ver después por el carbón. No, tenía esa duda, sabía que el carbón lo atacaba, pero el exceso de humedad pensé que podía hacerle también un efecto similar. Por eso me generó duda la pregunta del examen integrador. Pero listo, Claro. si es hongo, lo vemos en hongo. Sí, sí, sí. Te lo explico ahora, no tengo ningún problema, porque por ahí me lo puedo llegar a olvidar. El hongo, Sí. el carbón, ataca, utiliza como inocuo, como medio de cultivo, el suelo y el grano del maní. Esto ocurre cuando hay gran cantidad de humedad. Esto provoca que este hongo consuma ese grano y forme la espora, que sería el carbón, que quedan las esporas de carbón. Esto, como lo he dicho en clase, a ustedes se lo he dicho, que es cuando rompemos el maní, que venimos comiendo maní con cáscara. Y está amargo. Rompemos el maní y queda como una tierra. Sí. Bueno, eso serían las esporas del hongo, que queda medio amargo, Queda amargo, sí, sí. A veces Por eso. hay un poquito de grano también. O sea, a veces el hongo agarra parte del grano y hay mitad de grano y mitad de esa ceniza, Exactamente, mitad de que esa es tierra. amargo. Sí, sí, exactamente, mitad de esa tierra que es sabor Bien. amarga. Eso es el Perfecto. hongo, cuando hay mucha humedad y utiliza de inocuo, de inoculante el suelo y el grano, de medio Bien. cultivo. Bueno, Gracias. ahí está, de nada. O sea, el hongo está solamente cuando hay la humedad. Todos los hongos, esto es una regla general para todos los hongos. Para que haya Está cuando hay la crecimiento de hongo, tiene que haber alta humedad y alta temperatura. Siempre. Más que nada, la humedad es el factor delimitante de los hongos, es la humedad. Digamos, siempre tiene que haber buena cantidad de humedad para que el hongo pueda proliferar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea que cualquier cosa que tenga que ver con hongo es humedad. Hay humedad, hay hongo. Sí. Es como en una casa. Se hace, sí, como el mop, todo eso se hace de la humedad, sí. Exactamente. Vos tenés una pared húmeda en tu casa y lo más probable es que se te forme ese moho negro. Sí. Es Por ley, así. digamos. ¿Cómo? Por ley, digamos. Sí, exactamente. Bueno, porotos, chicos, no preguntan mucho de poroto. Principal provincia productora, Tucumán, Santiago, Salta y Jujuy. Esas son las provincias productoras de poroto. Esto se hace referencia a los Phaseolus vulgaris, que son de verano. Los no Phaseolus vulgaris, perdón, los otros que no son arveja, lenteja, garbanzo, esos son de invierno. Factores adversos, las heladas principalmente lo perjudica mucho a los porotos.
formación general, seleccionadora de poroto, eso por ahora no vemos mucho, chicos. Así que por ahí, léanlo por las dudas, pero no es muy importante. Bueno, acá tenemos la parte de seleccionador, proceso de seleccionador del maní, prelimpieza y secado, se secan, se limpian, se puede separar directamente el maní cuando está en caja, después puede estar descascarado, que va en la industria de selección. Ahí en la industria de selección separamos varios tipos de maní, el maní tipo confitería, maní partido y maní de industria aceitera. Sí, decime. No, el maní de para la industria cervecera, Aceitera. perdón, digo aceitera, es el que queda, digamos, El peor de todo, el queda requecho. partido. Claro. El requecho, digamos, los granos más feos, sí, eso. Okay. Exactamente. Y el maní para la industria cervecera sería el maní con cáscara, para acompañar. Sí, rico. Bueno, el maní normalmente se separa por ahí con el sistema cromatográfico, que es cuando a través de un cromatógrafo, que es una máquina especial, que ve diferentes tipos de luz de diferentes color, cuando detecta un grano dañado, echa aire y me lo separa de los granos buenos. Esta sería la máquina cromatográfica. Tiene un error. Buenísimo. Sí, es muy común esta máquina cromatográfica en lo que es la industria de semilla, porque separa el grano que está quebrado, partido, podrido, también te lo separa, tiene muchísima precisión. Y en la industria también de porotos también es muy importante para determinar granos helados y granos dañados. Este tipo de máquina. Después hay un picoteo, que es la zona donde hay una larga cinta transportadora, y a los costados normalmente trabajan mujeres picoteando lo que se le pudo haber pasado a la cromatográfica, porque a veces cae un grano bueno y por detrás cae un grano malo y la máquina no lo logra leer y pasa como bueno. Por lo tanto están estas personas que lo van separando. Normalmente son mujeres, porque las mujeres distinguen mucho mejores los colores que los hombres. Eso está determinado genéticamente. La visión está en el cromosoma XX o XY. Las mujeres no existen, la mujer daltónica. Distinguen más colores que los hombres. Por eso se utilizan muchas mujeres en lo que es en los sistemas de picoteo, ya sea de maíz o poroto. Se utilizan mucho a las mujeres, ya que tienen mejor vista que el hombre. Una vez que está todo separado, va un tamañado. El maní se separa por tamaño, por calibre, se lo denomina 38-42, que es el mejor maní, y el 40-50. Esto quiere decir que entra 38 a 42 o de 40 a 50 granos por onza, o una onza equivale a 28,35 gramos. Esto directamente va a exportación, entre 50 y 60, y el calibre 50-60, 60-70, va al mercado interno y también se utiliza como semilla. 70-80, 80-100, 100-120, va a la industria de alimenticia como triturado, que es el maní de menor tamaño. Va para hacer los chocolate con maní. O hacer el mantecol, el turrón de maní, aceite de maní, todo eso. El grano más chico. Poroto es un proceso similar al del maní, se limpia, se clasifica por densidad. Esta es una mesa densimétrica, acaba cayendo el poroto y esto vibra. La mesa densimétrica vibra separando densidades. Densimétrica o gravimétrica se la suele llamar. Esto normalmente acá, en esta parte de abajo, en la base, tiene poros donde deja correr el aire hacia arriba, hace una contracorriente. Lo que separa son granos pesados de granos livianos.
Los granos livianos normalmente son los granos que están dañados, ya que hasta el dañado tiene el menor peso. Esto es muy común en la empresa semillera y también se utiliza en este tipo de mesa gravimétrica o densimétrica para separar el trigo confusario, ya que el trigo confusario tiene un menor peso y al tener igual tamaño que el trigo común, pero menor peso por grano, se lo separa en este tipo de mesa gravimétrica. Pregunta de examen. El grano confusario o el grano calcinado se separa por diferencia de peso, ya que es de menor peso y normalmente se utilizan mesa densimétrica. Esa es pregunta de examen. ¿Separa por qué? Por diferencia de peso separa. Es densidad, diferencia de densidad. Digamos. Por los granos normalmente tienen igual tamaño, pero distinto peso. El dañado tiene menor peso que un grano bueno. Y al tener igual tamaño, tiene menor densidad. Por eso se dice que separa por densidad. Mesa densimétrica. Ya sea, esto se cumple, chicos, tanto sea en poroto, como en maní, como en trigo confusario. La misma Bueno, palabra te lo dice. exactamente. Mesa densimétrica separa por densidad por diferencia de peso. Digamos. Bueno, se clasifican a la mesa densimétrica, se separan los granos dañados, luego van a un lustrado para que queden lindo. Ahí tenemos una máquina lustradora. Se clasifica cromáticamente, van a la máquina cromatográfica como anteriormente vimos en el maní. Ahí se termina de separar algunos granos dañados y luego van al tamañado y embolsado. Hay dos formas de separar el poroto. Una es por granaje, que se separa desde 180, perdón, las categorías son hasta 180, 190, perdón. Quiere decir que hay 100, en 100 gramos hay menos de 190 poroto. La otra categoría sería desde 190 hasta 120, quiere decir que en 100 gramos hay entre 190 y 220 porotos, y la última categoría del granaje es mayor a 220. Quiere decir que hay más de 220 porotos cada 100 gramos. Eso sería lo que denominamos granaje. Y después otra tenemos la granulometría, que en este caso se separa por zarandas. Tenemos extra, que corresponde a una zaranda de 6 milímetros, superior, que corresponde a una zaranda de 5 milímetros, y media, que corresponde a una zaranda de 4,5 milímetros. Y eso se lo denomina granulometría. Nunca preguntaron, pero no está de más que lo sepan. Léanlo por las dudas. Bueno, ahora espérenme 2 segunditos que busco el apunte de hongos, así vemos los hongos. Profe, ¿me repite las medidas de la zaranda? Bueno, dame 2 segundos. Ahí. Sí, para anotar nomás. Cuando la zaranda es de 6 milímetros, se dice que la granulometría es extra, que sería la más grande, la mejor. Cuando la zaranda es de 5 milímetros, se dice que es superior. Y cuando la zaranda es de 4,5, se dice que es media. De nada. Bueno, vamos a la parte de hongos, micotoxinas, tema muy importante en producción y cultivo. Como le dije hoy, lo más importante de los hongos es que haya humedad. Y acá podemos separar hongos de campo y hongos de depósito. Ojo con esta definición, porque preguntan sobre hongo de campo y hongo de depósito. En este caso, tenemos hongos que son exclusivamente de campo, como son alternaria, el tiletia, que es el carbón hediondo o carbón cubierto, ustilago, que es el carbón volador, clavis purpurea, que es el cornezuelo, esclerotinia, que es del girasol.
El fusario puede ser tanto de depósito como de campo. Por eso lo dejé aparte. Fusario puede ser de campo o de depósito. Normalmente, te digo qué causa cada uno. Alternaria causa la punta negra en el germen de trigo. No se castiga, el grano de trigo que no se castiga, que sabe tener el germen de color marrón oscuro o negro. La alternaria es un hongo el cual no produce micotoxinas, por lo tanto no es un hongo tóxico. Tiletia, o sea, los carbones, tanto el tiletia como el estilago, tampoco producen micotoxina. Lo que sí trae aparejado estos dos tipos de ataque de los ongotiletia es que me pierden rendimiento en cultivo. ¿Por qué? Porque el hongo ocupa el lugar que debería ocupar el grano. Por lo tanto, baja el rinde del cultivo. El clavicipurpurea, que es el cornezuelo, tampoco produce micotoxina y causa el mismo problema en el cultivo. Me baja el rendimiento, ya que este me ocupa el lugar del grano. Y el escleroto esclerotinio, esclerotiorum, que es el escleroto en girasol, que ya se lo expliqué hoy, que también me crea la colonia en el lugar del grano y me baja el rendimiento del girasol. ¿Estamos hasta ahí con esos hongos de campo? Van a tener que leer cuáles son de campo y cuáles son de depósito. Después tenemos los hongos de depósito. Estos lo más comunes son el Aspergillus, Penicillium, y bueno, faltaría el Fusarium acá. El Aspergillus siendo uno de los más peligrosos, que es el Aspergillus flavus, que me provoca las aflatoxinas. El Penicillium, también tenemos varios tipos de Penicillium. Una de las más importantes enfermedades que causa es de las micotoxinas que causa es la ocratoxina. El fusario chico acá en el campo es el que causa el grano calcinado. Si el grano está calcinado, quiere decir que lo atacó el fusario. En todos los cultivos, es un hongo que ataca a todos los cultivos. Penicillium, el Penicillium sp, así, tal como se escribe acá, es el moho común. Y hay otros tipos de Penicillium que también causan, bueno, como le dije, las micotoxinas. Hay más de 15, 20 especies de cada uno, que ahora lo vamos a empezar a ver. Primero, factores que afectan el crecimiento del hongo. Humedad, principal. Si no hay humedad, no hay crecimiento de hongo. La humedad del grano para que haya crecimiento de hongo, como decía acá arriba, tiene que estar entre 20 y 23% en los cereales. Tiene que haber una alta humedad y una humedad relativa en la atmósfera. A partir del 70% empiezan a crecer los hongos. La temperatura puede ser delimitante o no. La temperatura óptima de desarrollo de hongo varía entre 36 y 38 grados. Una evolución lenta se logra entre 8 y 12 grados, pero sigue creciendo. Por lo tanto, fíjense que es temperatura de invierno, el hongo evoluciona igual, lentamente, pero sigue evolucionando. Y recién con una temperatura menos 2 grados detengo el desarrollo de hongo. Por lo tanto, uno de los factores principales para el crecimiento de hongo es la humedad. Concentración de gases. Los hongos normalmente no pueden vivir sin oxígeno. Algunos son aerobio obligado, quiere decir que sin oxígeno no pueden vivir, pero hay hongos, como en el caso de las levaduras, que son anaerobio facultativo, o sea que pueden vivir sin oxígeno y esto causan el proceso de fermentación. Esto hongo, en vez de respirar, acuérdense que en un proceso de respiración común, el oxígeno respiran y libera dióxido de carbono, más agua, más calor a la atmósfera. Un proceso de anaerobiosis, o sea, sin presencia de oxígeno, respiran dióxido de carbono, liberan alcohol etílico y agua
al ambiente. Más Esos son los calor. aeróbicos y los no aeróbicos. Claro, estos son aerobios y estos son anaerobios. Este es un problema que pueden llegar a tener los hongos. Por eso muchas veces en un estilo bolsa, cuando lo voy a abrir, me mata el olor a alcohol que hay. Quiere decir que hubo un proceso de fermentación. El grano también puede ser aerobio o anaerobio. El mismo grano se puede descomponer y hacer un proceso de anaerobiosis. Profe. Sí. No sé en qué prueba era que decía que en un silo puede haber humedad y no hay temperatura y hay hongo. Humedad. Sin humedad no hay temperatura. Con humedad no hay temperatura. No, con la humedad, automáticamente, si vos tenés grano húmedo, te levanta la temperatura. Porque había una pregunta que, bueno, la contesté y decía que no, que podía ser que era verdadero que podía haber humedad, había hongos, pero podía tener temperatura baja. No, es raro, porque normalmente si hay temperatura, hay humedad, hay hongo, la temperatura aumenta, focalizada, pero aumenta. Decía algo de focalizada. Ahora no me acuerdo. Claro, por eso. Focalizada, pero aumenta la temperatura. Ahí sí, está bien. Sí. Bueno, factores que facilitan el crecimiento de los hongos es cantidad de impureza. Mientras más materia extraña tenga en el grano, más fácil va a ser, ya que estos son portadores de hongo, más fácil que tenga el crecimiento de hongo, y daño mecánico en el grano. O sea que si el grano está íntegro, sano, o sea que no está partido ni fisurado, es difícil que lo ataque, se le resulta más difícil atacarlo al hongo, digamos, que un grano quebrado o fisurado. Bueno, acá el almacenaje se debe mantener el grano limpio, el tegumento pericarpio íntegro, la humedad baja. Micotoxinas son sustancias que liberan los hongos en condiciones adversas de crecimiento. Estas funcionan como una forma de defensa. Causa grandes problemas a animales jóvenes y monogástricos. El principal problema que tiene es disminución del crecimiento, disminución de conversión del alimento. Por lo tanto, la carga de conversión, para que tenga una idea, una vaca tiene que comer 8 kilogramos de pasto para formar 1 kilogramo de carne. Y este hongo, cuando atacan las micotoxinas, va a tener que comer 12 kilogramos de pasto para formar el mismo kilogramo de carne. Eso es lo que se refiere con disminución de conversión del alimento en peso, disminución de postura en ave, y en caso más severo pueden llegar a producir cáncer, cirrosis y otras enfermedades gastrointestinales, siendo lo más peligroso la aflatoxina, la ocratoxina, cearalenonas y las cearalenonas. Acá tenemos un cuadrito, las cuales los principales que los producen. Aflatoxina, muy importante el maní. Maní y maíz son la aflatoxina. Aflatoxina existen del tipo B1, B2, G1 y G2. El principal hongo que la forma es el Aspergillus flavus. Fíjense, chicos, que normalmente el nombre de la micotoxina te lo da el hongo. A de Aspergillus, Fla de flavus. Aflatoxinas. Maní y maíz son los principales granos afectados. Ocratoxina, el Aspergillus ocracius. También maíz, cebada, trigo, centeno. Cearalenonas, que son los fusarios, al igual que las deoxinivalenol o DON, denominadas DON. Estas son producidas por fusario. Pantulina, que es producida por el Penicillium pantolum. Esas son las principales microtoxinas, chicos. Estudienlas porque le preguntan muchas veces cuál produce cuál. Sí. El problema que tienen las micotoxinas es que son... ¿Qué nos pueden preguntar?
¿Cómo son las micotoxinas? Que son incoloras, inoloras e insípidas. O sea, no tiene color, no tiene sabor y no tiene olor, sabor ni color. Digamos. Eso es fundamental saber de las micotoxinas, que no tiene ni olor, ni sabor, ni color. Por lo tanto, la única forma de darme cuenta es hacerle un análisis con un test de ELISA, que es parecido a un test de embarazo, o con lámpara fluorescente, en el caso de la aflatoxina, son biofluorescentes, o sea, en una luz violeta, se pueden ver por fluorescencia, pero no a simple vista. Perdón. Sí. Pregunta, si se pueden ver. ¿Qué sería? O sea, le ponemos que sí, pensando, teniendo en cuenta que se puede ver con esa tecnología, o que no. Que no, Porque son invisibles. Bien, perfecto. Está bien. Son Esa era la invisibles. duda. Sabía que se podía ver así, pero no interpretaba bien eso y justo te iba a preguntar. No, se pueden ver. Claro, siempre se hacen las preguntas a vista limpia del operario, digamos, sin ninguna ayuda de ningún Perfecto, instrumento. esa era la duda. Listo. Gracias. De nada. Bueno, prevención, precosecha, desintoxicación, ¿no? Se puede bajar la concentración de micotoxinas por calor, pero no, el calor no destruye las micotoxinas, para que tengan en cuenta eso, porque preguntan por ahí y no se destruyen. Tenemos dos tipos de métodos cuantitativos, para saber si tienen o no tienen, que es como le dije, la caja fluorométrica, que es con la luz negra, o el test de ELISA, que es para saber si tienen o no tienen. Y después hay métodos cuantitativos que te dicen qué cantidad tienen, pero eso ya se hace por análisis de laboratorio, como HPLC u otras cromatografía más compleja. Hasta ahí estaríamos con las micotoxinas. Vamos a producción y cultivo. Ya, chicos, como le dije siempre, hagan los exámenes integradores. Yo no sé si están todos los exámenes acá. Vamos a hacer el último. A ver si lo subieron o no. Vamos a sacar el modo edición, por eso estaba lerdo. Sí, yo lo intenté hacer y estaba como que lo estaban trabajando porque estaba mal. Todavía lo estaban editando, me parece. Claro, sí. Bueno, acá tenemos, chicos, el último integrador más o menos que ustedes tienen. Sí, puede ser. Acá te preguntan, algunos cultivos transgénicos aprobados en la Argentina son maíz, sí, soja, sí, trigo, sí. Por lo tanto, sería toda la respuesta es correcta. Todos son cultivos permitidos transgénicos. Acuérdense que son estos tres más el cártamo. Después tenemos, dentro de la refinación, el desgomado tiene como objetivo eliminar proteína de aceites cruda, separar cera de aceite de girasol y soja, separar aceite de girasol. Ninguna es correcta. El desgomado tiene como objetivo separar fosfolípidos de la materia grasa. Acá tenemos el dioxinovadenol o DON, o también llamada vomitoxina. ¿Es un hongo tóxico? No, es una micotoxina, no es un hongo. Por lo tanto, es una micotoxina producida por Tiletia. Acuérdense que tanto el Tiletia como el Ustilago son los dos carbones y ninguno de los dos produce micotoxina. Por lo tanto, no es ninguna de estas dos. La respuesta correcta sería el DON es producida por el fusario. Por eso es importante determinar si en el cultivo tengo granos calcinados o no. Si tengo granos calcinados, tengo ataque de hongo fusario. Y si tengo hongo fusario, lo más probable es que tenga micotoxinas. Acá tenemos la siguiente. El cultivo sembrado en la provincia de Buenos Aires en los meses de mayo y junio es maíz de segunda. No, el maíz de segunda se siembra en diciembre. Maní se siembra en septiembre-octubre. Girasol también se siembra septiembre-octubre. Sorgo también. Soja de primera en octubre. Ninguna es correcta. El mayo-junio son los cultivos de invierno.
trigo, cebada, avena, centeno. Esos cultivos se siembran en mayo y junio. El gluten. Me olvidé de hablarle del gluten. El gluten, bueno, ya lo habrán visto mucho también en aplicación industrial. El gluten en producción industrial, ya lo habíamos visto, es una sustancia formada por dos proteínas, glutenina y gliadina, son sustancias hidrofóbicas, o sea que no se mezclan con el agua, y el gluten principalmente se encuentra endosperma. En el pericarpio asociado a hidrato de carbono, no, en el pericarpio sería la cáscara. La cáscara tiene proteínas, pero no son de gluten. El gluten solamente se encuentra en el endosperma. Principalmente en el germen tampoco tiene gluten, principalmente en el endosperma y el germen. En el endosperma es correcto, pero el germen no. La respuesta correcta sería ninguna es correcta. Para que sea correcta tendría que decir solamente endosperma. ¿Estamos hasta ahí? El hongo conocido con el nombre vulgar de carbón volador, que es el ustilago, puede producir pérdida en el cultivo de la cebada, ya que en la espiga no se forman granos, cuyo lugar se encuentra la espora del hongo. Es un hongo que afecta únicamente al trigo. Puede producir pérdida de la calidad de cultivo de la cebada por disminución de poder germinativo en los granos, o es un hongo que no afecta a la cebada. La respuesta correcta es la A. Acuérdense que el carbón produce pérdida en el cultivo porque en la espiga no se forma el grano y se forma el hongo del carbón. ¿Es un hongo que afecta únicamente al trigo? No, el ustilago, tanto el ustilago que el carbón volador como el carbón cubierto, afectan al trigo, los dos. Se va a disminución de poder germinativo, no, porque directamente si no se forma grano no hay poder germinativo. Y un hongo que no afecta a la cebada, no, efectivamente afecta a la cebada. Bueno, en la industrialización del maíz duro, los pasos a seguir son, si es maíz tipo duro, chico, esto me olvidé, es molienda seca, es para obtener almidón. Por lo tanto, limpieza, maceración, no, porque no hay una maceración en el tipo de maíz duro, hay una aumentación, o sea que puede ser la B o la D. Es una limpieza, aumentación, separación y molienda, o limpieza, aumentación, degerminación, separación, molienda y tamizado. La respuesta correcta es la D. Hay una limpieza donde se deja el grano completamente limpio, se humedece, 15 y 17% de humedad, se degermina, acuérdense que está el proceso de degerminación, hay una separación de los diferentes componentes, una molienda y luego un tamizado para separar harina gruesa de harina fina de maíz. ¿Estamos hasta ahí? El otro, el estriado, entonces, que se hace maceración. El otro es maíz dentado, el que va a maceración, que tiene más contenido de almidón. Dentado. Está bien. Es así. Ah, sí, se cortó, puede ser. Valeria, lo que dije acá, que la industrialización, claro, en la industrialización del maíz duro, quiere decir que va a molienda seca. Acordate que vos del maíz tenés dos tipos de molienda. Molienda húmeda y molienda seca. La molienda seca es maíz duro. Maíz dentado va a molienda húmeda. Eso es lo que quise decir. Bárbaro. O sea que si es molienda seca es humedecimiento, si es molienda húmeda es maceración. Vamos a la parte de avena. Avena es un cultivo de verano que en la Argentina se produce principalmente en el sudeste de Buenos Aires. No, es falso. Verano. La avena es de invierno, por lo tanto, esa no. ¿Es un cultivo de invierno con grano vestido? Sí, es lo que le dije yo hoy, que es un cultivo vestido, que de grano vestido porque todavía tiene las glumas a su alrededor. Todas son correctas, esa ya no es porque la primera es falsa. Un cultivo cuya producción nacional se concentra en la provincia de Buenos Aires y Corrientes. No, Corrientes no hay avena, o hay muy poca cantidad de avena.
pero no se concentra en Buenos Aires y Corrientes. Por lo tanto, no es correcta. Un cultivo cuyo fruto se denominan arqueño y grano vestido. Arqueños es el girasol. Por lo tanto, es falso. Y se lo doy de información, la avena forma panoja, no espiga. Fecha y siembra y producción de arroz en Argentina. Acuérdense que el arroz se siembra entre septiembre y octubre y principales provincias productoras Entre Ríos y Corrientes. Y acá te pone Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Por lo tanto, ninguna es correcta, ya que Buenos Aires no produce arroz. Creo que uno de los pocos cultivos que la provincia de Buenos Aires no produce. Corrientes y Entre Ríos son las dos principales provincias productoras de arroz. Santa Fe y la otra, ¿no? Que tiene un poco también. Sí, muy poco. Arriba de la ciudad capital de Santa Fe, en la parte de San Javier, Román, toda esa zona produce arroz. Pero muy poco. Normalmente el 90-95% de la producción nacional del arroz se concentra entre Corrientes y Entre Ríos y el otro 5-10% entre Santa Fe, Chaco y Formosa. Prácticamente despreciable la producción de arroz que hay en las otras partes. Bueno, la presencia de granos quebrados del trigo se puede aumentar por incorrecto ajuste en el sistema de trilla, sí, porque es cuando la cosechadora queda muy cerrado entre el cóncavo y el cilindro, queda una luz insuficiente y ahí me produce el grano quebrado, que es el sistema de trilla. Pueden preguntar también insuficiente espacio entre cóncavo y cilindro, también. ¿Velocidad de molinete insuficiente? No. En todo caso, si el molinete es lo que va delante de la cosechadora, si la velocidad del molinete es insuficiente, lo que puede hacer es haber vuelco de planta. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el grano quebrado. Y el incorrecto ajuste de zaranda en la cosechadora tampoco, lo que me permitiría ahí el paso de alguna impureza o el desparramado de grano por cola. No tendría nada que ver con el grano quebrado. Hasta ahí estamos. Soja BT, dijimos que es una soja transgénica. BT usted relaciónenlo con barrenador del tallo, que es una oruga. Por lo tanto dice, la soja BT es conocida por no verse afectada por el glifosato. Sí se ve afectada por el glifosato, porque no es RR. Para que sea no afectada por el glifosato, tiene que ser tipo RR. ¿Es capaz de producir toxina al ataque de determinadas enfermedades? No. Ninguna es correcta, porque es capacidad de producir toxina frente al ataque de determinadas orugas. Una oruga no es una enfermedad. Una enfermedad es la roya amarilla. La pregunta clásica de micotoxina. Las micotoxinas se caracterizan por ser invisible y presentar un olor característico, ser invisible, sin olor, sin sabor ni color, no presentar ni olor ni sabor y ser generalmente de color verde o blanco, ser invisible y presentar sabor característico, no presentar sabor ni olor y fácilmente distinguible a simple vista. Dijimos que las micotoxinas son invisibles, inoloras, o sea, sin olor, e insípidas, sin sabor. Esa sería la respuesta correcta. Después tenemos las precipitaciones previa a la cosecha. No me importa de qué grano, de soja, de trigo, de maíz, de girasol, no me importa de qué grano, causan todo el mismo problema. Me puede causar granos brotados, granos verdes o granos chuzos. Si me llueve antes de la cosecha, granos verdes no, porque ya el grano está maduro, por lo tanto grano verde no va a tener. Granos chuzos tampoco. El grano chuzo se debe a heladas en el momento del llenado del grano. Por lo tanto, lo que me va a causar lluvias o precipitaciones en el momento de la cosecha es el brotado. Exactamente. La semilla destinada a las siembras se diferencia de los granos destinados al consumo por presentar un olor característico, presentar un mayor tamaño, presentar una coloración visiblemente distinta al natural o estar fiscalizada por Conavia. Lo que presentan es una coloración visiblemente distinta al natural. Las semillas siempre se tiñen de un color
fluorescente para marcar que esa tiene algún tratamiento curativo. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. ¿Conavia qué es? Organismo Nacional de Biotecnología, la central que vigila todo lo que es, digamos, el organismo que controla toda la parte biotecnológica, toda la parte transgénica. Sí, ya sea de la semilla o de los cultivos, el que habilita o no los cultivos transgénicos en Argentina. El CONAVIA. Ajá. Ahora no me acuerdo bien cómo se llama, cómo eran las denominaciones Nacional Biotecnológico Argentino. Sé que es Navia, pero no me acuerdo qué era el CO. Pero algo así, el organismo que controla toda la parte biotecnológica. Bueno, para la molienda de trigo, los granos afectados por Fusarium pueden ser separados utilizando mesas densimétricas según, debido al mayor peso que presentan los granos, ninguna es correcta, debido al cambio de color que presentan los granos, todas son correctas, debido al cambio de forma que presentan los granos. La mesa densimétrica, en este caso ninguna es correcta, porque se debe al menor peso que presentan los granos. Y acá dice mayor peso, cambio de color, es verdad, son granos de color blanco, pero la mesa densimétrica solamente distingue peso, no color, y el cambio de forma tampoco, porque una mesa densimétrica no distingue forma, sino peso. En este caso la respuesta correcta es ninguna es correcta. Para una buena industrialización de la cebada, los granos deben tener calibre heterogéneo u homogéneo sin importar el poder germinativo. Estamos hablando de cebada cervecera. Alto poder germinativo y calibre heterogéneo. Todas son correctas. Calibre heterogéneo y bajo poder germinativo, ninguna es correcta. En este caso, ninguna es correcta. La respuesta correcta a esta pregunta sería un calibre homogéneo, quiere decir calibre de igual tamaño, grano de igual tamaño, y un alto poder germinativo. Los calibres heterogéneos son indeseados en el momento de la producción de malta. Bueno. Sembrar semillas. ¿Cómo? ¿Heterogéneo? Homogéneo tiene que ser. Ninguna es correcta, pues la correcta tendría que ser calibre homogéneo y alto poder germinativo tiene que ser, para que sea correcta. Por las dudas le digo la correcta porque las pueden cambiar a las preguntas y ponerle la forma correcta. Bueno, acá tenemos semillas curadas. Una semilla curada normalmente se distingue por el color fluorescente y además esta curación que le dan al grano favorece que una vez que la semilla sea plantada, que sea sembrada, depositada en la tierra, no la ataquen los microorganismos. O sea, no sea atacada ni por hongo ni por bacteria. Por eso se le dice grano curado. En este caso, favorece mejor implantación por una germinación más veloz. No, es falso. Favorece la absorción de nutrientes. Tampoco. Previene la aparición de maleza. No, ninguna es correcta. Lo que hace una semilla curada evita el ataque de microorganismos al grano en el momento que está en el suelo. ¿Estamos ahí con la semilla curada? Favorece la absorción de nutrientes, chicos. Me olvidé de explicarle esto. Se lo explico ahora rápidamente. Hay un apuntecito acá en la página esta, en los exámenes, tendría que haber los anexos. Hay dos anexos para que lean. Está la parte de tratamiento de semilla. Hay una bacteria que se le ponen que es el Rhizobium, que normalmente se utiliza en oleaginosas y leguminosas. Esta bacteria favorece la absorción del nitrógeno, no siendo así necesario en los cultivos de cereales, ya que el cereal puede absorber el nitrógeno en forma orgánica, en forma de urea, que es con lo que se fertiliza. En cambio, las leguminosas, y especialmente la soja, necesitan el nitrógeno en forma inorgánica, y esta bacteria lo que hace es transformar el nitrógeno orgánico a forma inorgánica.
Por las dudas, chicos, lean los apuntecitos ese que me olvidé, ahí que estaban. Acá, si la cosecha de girasol se realiza con un porcentaje de humedad alto, y chicos, si tengo alta humedad en el girasol, lo que voy a favorecer es el ataque de hongo, automáticamente. Acuérdense, en alta humedad, ataque de hongo. Un cultivo de soja mal manejado puede llegar a tener inconveniente con las siguientes malezas. Avena fatua, bejuco. No, la avena fatua es de invierno, por lo tanto no es correcta. Chamico sorgo de Alepo, verdadero. El chamico de verano, el sorgo de Alepo también. Trébol de olor, avena fatua y chamico, no, porque el trébol de olor y la avena fatua son de invierno. Ninguna es correcta. Bejuco, trébol de olor, tampoco, porque es de invierno. La respuesta correcta sería chamico y sorgo de Alepo o sorgo no granífero. Y la última pregunta acá, una masa negra dentro de la caja de cultivo de maní se debe a la mala limpieza de los granos cosechados. No. ¿Se debe al exceso de humedad durante la etapa de formación y crecimiento de la caja? Sí. ¿O se debe al ataque de... Ninguna es correcta, todo es correcto, se debe al ataque de una plaga animal. Acuérdense que la masa negra se debe al ataque del hongo del carbón, por lo tanto, siempre se debe a un exceso de humedad durante la etapa de formación y crecimiento de la caja. Esa es la respuesta correcta. ¿Dudas sobre este examen? No. Profe, Sí. ¿cómo se llamaba la bacteria que cambiaba el nitrógeno orgánico al inorgánico? Rhizobium. Rizobacter es la marca, Rhizobium me parece que es la bacteria. Claro, no me acuerdo muy bien. Rizobacter sí, estoy seguro que es la marca. Rizobacter es la marca. Es Sí. la marca. Normalmente Rhizobium se llama. la bacteria. Sí. Listo, chicos. En este está bien. No sé si quiere que haga. Voy a hacer otro integrador más. No sé, del 1 al 5, ¿cuál quiere que haga? ¿Cuál? El 2. El 2. Vamos a hacer el 2. Hay que ver lo que está. ¿Y dónde los veo a esos exámenes integradores? ¿Vos de qué comisión sos? Yo empecé en agosto. De este año. Sí, Bueno, en el aula 1. Ahí está todo. aula 1. Ok. Aula 1. En vez del aula 2, aula 1. La contraseña y la clave la misma. Arrancamos. Arrancamos con preguntas de hongo, fusario. En el cultivo de trigo. ¿Ocurren condiciones de alta temperatura y humedad durante la floración? Sí. Listo. Esa es la verdadera. Acuérdense que el fusario ocurre. No es todas Alta las temperatura y alta humedad. ¿Puede provocar granos calcinados? También. ¿Puede provocar reducción de espeso de los granos cosechados? También. Por lo tanto, todas son correctas. ¿Cuál es esa, Jorge? Cuando tengo el ataque de fusario. El integrador número 2. Ahí son todas correctas. El cultivo de maní. La caja. Ninguna es correcta. El fruto de cuyo interior se encuentra entre 6 y 8 granos. No. Le dije que se encontraba entre 1 y 5 granos. Se encuentra sobre la superficie, ya que el sol favorece el crecimiento. No. Es un cultivo que se encuentra en forma subterránea. No. ¿Y es un fruto cuyo interior se encuentra entre 3 y 5 granos? No. Ninguna es correcta. Eso sí. ¿No? ¿Cómo? Entre 1 y 5 granos. Entre 1 y 5 granos se encuentran realmente. Acá dice entre 3 y 5. Por lo tanto, ninguna es correcta. Entre 3 y 5 me puso como correcta. No, es falsa. Está mal corregido, chicos, esa pregunta. Se puso correcta también, 3 y 5 gramos. Sí, pero no. No, lo busqué por la definición. No tengo el apunte acá, pero sí, lo tengo el apunte, no me acuerdo dónde lo dejé. ¿Cuántas veces comieron maní en cáscara y encontraron 1 o 2 granos por caja? La mayoría de las veces. Cuando compró un paquete de maní con caja, con cáscara. Ah, ok. Relaciones Entonces, ¿no? con la vida cotidiana. Digamos, ¿cuántas veces va a comer maní con cáscara y tiene 1 grano o 2 granos? Y rara vez tienen 3 o 5 granos. Es verdad.
Por eso, relaciónenlo con la vida Si cotidiana. se encuentra uno o dos. Exactamente, por eso. Dependiendo de la variedad, pueden tener entre 1 y 5, siendo lo más común entre 1 y 2 a 3 granos, siendo la variedad más comunes. Bueno, porcentaje de pureza y poder germinativo, entre otras, forma parte de información de la presente etiqueta. Estos son etiquetas de semillas fiscalizadas por el INASE. INASE. En este caso, Conavia no, Senasa no, Ninguna es correcta. Senasa, INASE no, ninguna es correcta. Tiene que decir INASE solo. Ninguna es correcta. INASE solamente. Entonces. INASE solamente, sin acompañado ni de Conavia, ni de Senasa, ni de nada. INASE. Nada más. Bueno, el cultivo de arroz mal manejado puede llegar a tener inconveniente con las siguientes malezas: porotillo, bejuco, chamico, avena fatua. Ninguna es correcta. Porotillo, bejuco, chamico. Trébol, porotillo, bejuco y chamico. Bueno, el arroz es de verano. Avena fatua, no, porque de invierno. Trébol es de invierno. Y la respuesta correcta sería porotillo, bejuco y chamico. Además, son los 3 malezas que se castigan individualmente y están en la normativa del arroz. Durante el paso de maceración, que se lleva a cabo en la molienda seca de maíz. ¿Qué dije de la molienda seca? ¿Hay maceración? No. No, hay humectación. Exactamente. Ninguna es correcta. Porque acá lo que está mal ya es en la pregunta. No hay maceración en la molienda seca. Hay un humedecimiento o una augmentación. Una masa de espora negra, si estamos hablando de espora negra, siempre vamos a estar hablando del hongo de carbón, dentro de la caja de cultivo de maní. ¿Se debe al ataque de un hongo? Sí, ninguna es correcta. ¿Se debe al exceso de humedad durante la etapa inicial de cultivo? También, acuérdense que siempre el exceso de humedad de la etapa inicial o a la etapa de floración me favorece el ataque de los hongos. ¿Se debe al ataque de una oruga desgranadora? No. La más correcta de esta es al ataque de un hongo. Perdón, la etapa inicial no, a la etapa de floración es, o a la etapa de formación de los granos. En la etapa inicial del cultivo no. O sea que la respuesta correcta sería el ataque de un hongo, acá. Después, determinados hongos producen sustancias denominadas micotoxinas, que al ser tóxicas generan inconvenientes en el consumo de grano de soja, que al ser tóxicas generan exclusivamente en el ganado vacuno diversas afecciones de salud, generan inconvenientes al consumo de granos como trigo, maní y maíz, no reviente de mayor importancia al consumo de animales con granos cosechados. La más correcta de esta es que al ser tóxica genera inconvenientes para el consumo de granos como el trigo, maní y maíz. Sería la principal respuesta. Porque ahí dice exclusivamente al ganado vacuno, no, porque afecta a todos los ganados, incluso hasta al ser humano. Inconveniente en el consumo de grano de soja, no, porque solamente no en el consumo de grano de soja, en cualquier grano de grano. Y acá dice no revisten mayor importancia y sí son de importancia en el consumo de grano. Por eso nos quedamos con, al ser tóxicos, generan inconvenientes para el consumo de granos como trigo, maíz y maní, que serían los principales. Para la molienda de trigo, grano afectado con fusario pueden ser separados utilizados domésticamente decimétrica debido al menor peso. Eso se lo aclaré en el integrador anterior, debido al menor peso de los granos. La presencia de granos quebrados en cebada, mal funcionamiento del cabezal, no. Incorrecto ajuste del sistema de zaranda, no. Insuficiente separación entre cóncavo y cilindro, sí. Que vendría a ser el sistema de trilla en el examen anterior. Esa sería la respuesta correcta, perdón. El gluten presente en los granos de trigo se encuentra en el endosperma,
También se lo expliqué en el examen anterior. La industrialización de maíz, la separación y remoción del pericarpio, el quebrado del grano en 2 o 3 trozos grandes y la liberación del germen, acá mismo te lo está diciendo la pregunta, liberación del germen, pertenecen a la degerminación. Después, el hongo conocido con el nombre vulgar de carbón volador produce pérdida de calidad de cultivo de la cebada por disminución del poder germinativo. No, dije que producía pérdida de la cebada, ya que en la espiga no se generan los granos, sino cuyo lugar se genera el hongo. Dentro de la refinación, el legumado tiene como objetivo, dijimos, eliminar fosfolípidos de los aceites crudos o de la materia grasa, es lo mismo. El cultivo sembrado en la provincia de Buenos Aires entre los meses de diciembre y enero es arroz no, porque no se siembra en Buenos Aires. Trigo tampoco, porque de invierno se siembra mayo-junio. Soja de primera se siembra en septiembre, octubre prácticamente. Ninguna es correcta. Arroz es un cultivo cuya producción nacional se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes. No, Buenos Aires no produce. Es un cultivo con frutos denominados cariopsis y granos posteriores a la trilla se desprende de gluma y glumela. No. Es un cultivo de invierno con grano vestido. No. Es un cultivo de verano que en la Argentina se produce bajo inundación. Esa sería la respuesta correcta. Chicos, me quedo sin tiempo, salimos y volvemos y terminamos de contestar y si quieren otro más. Acá tengo la pregunta 16, fecha de siembra del arroz en la provincia en Argentina. Dijimos que era septiembre-octubre y las principales productoras es Corrientes y Entre Ríos. Fíjense en que en las otras tres tiene Buenos Aires, Buenos Aires y Buenos Aires, que son incorrectas. La única respuesta correcta es la que dice Corrientes y Entre Ríos. Después, los esclerosios es un hongo que ataca el girasol. ¿Acuérdense en la estructura presente en la vaina de soja? No. En la estructura presente en el capítulo de girasol que es generado por bacterias, tampoco es generado por un hongo. Estructuras generadas por hongo Sclerotinia sclerotiorum que afectan la calidad del rendimiento de la soja. No. La respuesta correcta es la última. La estructura que ocupa un lugar en los granos estructura que ocupa el lugar de los granos en el capítulo de girasol, generalmente generadas por el hongo Sclerotinia sclerotiorum. Esa sería la respuesta correcta. Y la última, los híbridos de girasol de pericarpio negro producen generalmente granos de menor tamaño, menor contenido de aceite, no. Granos de mayor tamaño, tampoco. Granos de mayor tamaño y mayor contenido de aceite, no. Granos de mayor tamaño y menor contenido de aceite que los de pericarpio extraño. Ah, la B, perdón. La leí yo al revés, perdón. La B. Grano de menor tamaño y mayor contenido de aceite. Ahí estaría toda. Volver a enviar. Dentro de la refinación y el desgomado tiene como objetivo, ¿cuál sería esa? El desgomado tiene el objetivo de la eliminación de fosfolípidos. Bueno, la única que hicimos acá, chicos, fue la del cultivo del maní, que dije que estaba mal corregida, que ninguna es correcta. Fue la única pregunta que estaba corrigiendo eso, a ver si había alguna otra con error, pero no. El 3, el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, ¿cuál quieren? Le doy hasta la ventaja de ese que ustedes eligen. Es el 3. El 3. Sí, quieren hacer 3, hacemos el 3. Practiquen, chicos, estoy viendo pocos intentos de todos. Son más de 1000 alumnos, ahí veo que hay 230 nada más que han practicado. El 3, integrador número 3. Acá. Tenemos. Los esclerotos son, misma pregunta que hoy, estructura del gran capítulo, hongo. El B, estructura que ocupan el lugar del grano. Semilla destinada a la siembra se diferencia en el grado destinado al consumo por presentar mayor tamaño, presentar un olor característico, fiscalizada por Conavia, ninguna es correcta, son semillas fiscalizadas por INASE o coloreadas INASE.
o coloreada artificialmente. Durante el paso de la maceración que se lleva a cabo en la molienda seca, ninguna es correcta porque no hay maceración en la molienda seca. El gluten presente en los granos de trigo se encuentra en el endosperma. Acuérdense, el gluten está con la harina y la harina es el endosperma del trigo, por las dudas. El trigo es un cultivo cuya producción nacional se concentra entre la provincia de Entre Ríos y Corrientes, es verdadera. Un cultivo cuyo fruto se denomina cariopsis grano vestido, también es verdadera. Un cultivo de verano que en Argentina se produce principalmente bajo inundación, es verdadera. Todas son correctas. Todas. Todas, en este caso la B, todas son correctas. Micotoxinas se caracterizan por, bueno, ser invisibles, sin olor y sin sabor. Bueno, acá calculo que la A, porque me parece que me falta, porque pusieron ser invisible ni color, debe ser ni sabor, debe ser acá, invisible, sin olor, sin sabor. Hace rato también decía ni color. Claro, pero acá creo que decían, no tenían sabor, ni olor, ni color. En este caso dicen ser invisible, ni olor, ni sabor, ni color. Es lo mismo, debe ser esa la respuesta correcta, nada más debe estar más redactada. Ahí me lo salteé yo, no lo vi a ese error. El cultivo sembrado en la provincia de Buenos Aires entre los meses de mayo y junio es: mayo y junio, cultivo de invierno. Trigo. Bien. Soja de verano, arroz de verano. Mayo, junio, trigo. Trigo, avena, cebada, centeno. Por las dudas. Cualquiera de los cuatro pudo haber sido. Para la molienda del trigo, los granos afectados por fusario pueden separarse utilizando mesa densimétrica, sí, debido al menor peso que tienen los granos. Acuérdense que el grano con fusario causa el grano calcinado, que es de color blanco y menor peso. Por lo tanto, la mesa densimétrica por menor peso. Dentro de la refinación, el desgomado tiene como objetivo eliminar principalmente fosfolípidos del aceite crudo. Después tienen el hongo conocido con el nombre vulgar del carbón volador, el ustílago, producir pérdida de calidad en los cultivos de cebada por disminución de poder germinativo. Es un hongo que no afecta a la cebada, es un hongo que afecta únicamente al trigo. No, es un hongo que puede producir pérdida en el cultivo de cebada, ya que en la espiga no se forman granos, sino la espora, las colonias del hongo, la espora del hongo, lo mismo que el carbón cubierto. Cualquiera de los dos se lo pueden preguntar, es lo mismo. Maíz PT, maíz transgénico, ¿es resistente al glifosato? No. BT transgénico. Sí, BT es transgénico. Ninguna es correcta. ¿Presenta resistencia a determinados virus? No. ¿Presenta tolerancia a la sequía? Tampoco. Ninguna es correcta. El que presenta tolerancia a la sequía, que es el trigo nuevo o la soja HB4, por las dudas. En la industrialización del maíz, la separación y remoción del pericarpio, quebrado del grano en 2 o 3 trozos grandes y la liberación del germen entero, se produce en la degerminación, en la maceración, molienda o refinada. Se produce en la degerminación. Las precipitaciones previas a la cosecha del trigo de cualquier grano produce grano brotado, acuérdense de eso. El grano calcinado ocurre con precipitaciones o humedad alta en el momento de la floración, igual que el carbón, ocurren con humedad alta en el momento de la floración. El cultivo del trigo mal manejado puede llegar a tener inconvenientes con la siguiente maleza: trébol de olor, sorgo de Alepo, todas son correctas. Trébol de olor, raigras, sorgo de Alepo, trébol de olor, avena fatua, todas son correctas. El sorgo de Alepo, por más que es considerado maleza de verano, también al fin de diciembre, principio de diciembre, cuando se cosecha el trigo, sabe haber algo de sorgo de Alepo. Por lo tanto, también en este caso se considera como maleza del trébol. Vale la aclaración. Una masa negra dentro de la caja de cultivo de maní, acuérdense que es por el hongo carbón. ¿Se debe al ataque de hongo del carbón? Sí. ¿Se debe al ataque de presencia de esporo de determinado hongo? También. ¿Se debe al exceso de humedad durante la etapa de formación y crecimiento de la caja? También.
todas son correctas. El fusario, en el cultivo del trigo, produce el calcinado, puede provocar una reducción de peso en los granos cosechados, sí, por eso lo separa la mesa simétrica. ¿Puede provocar granos ardidos? No. ¿Ocurre en condiciones de alta temperatura y baja humedad? No. ¿Puede provocar reducción de peso? Sería la respuesta correcta del grano fusario en esta pregunta. 17. Sembrar semilla inoculada con determinada bacteria fijadora de nitrógeno es conveniente en maní girasol, soja de primera, maíz girasol, girasol, soja maní, maní y soja. Respuesta correcta, maní y soja son las que más requieren de esta bacteria. Girasol ¿No era lleva... solamente la oleaginosa? ¿Cómo? ¿No era solamente la oleaginosa que necesitaban más de esta bacteria? Más que nada son las tipo legumbre, leguminosa. Girasol también puede ser, bueno, maní es una oleaginosa y soja también. Se la toma como oleaginosa. Girasol es oleaginosa, pero normalmente lleva una bacteria fijadora de fósforo. No me acuerdo si el Rhizobium lleva o no. Vamos a ponerle que sí. Por ser El oleaginosa. nitrógeno es para que tenga un más rápido. Proteína, para que forme proteína. Realmente, todo lo que tenga que ver con proteína, acuérdense que el nitrógeno es formador de proteína. Por eso. ¿Maní y soja ahí? No. Para mí es maní y soja, pero puede ser girasol, maní y soja. Estoy en duda con el girasol. Sí. Me mató ahí el girasol. Pero me parece que el girasol no, lleva una... Vamos a poner maní y soja. Si está mal es porque era... Yo a veces voy maní. probando, a esta no la hice, pero a veces, ¿qué hago? Pruebo con una sola y lo termino, entonces si me da puntaje, pues está correcta. A veces cuando tengo... Claro, vamos a utilizar la misma lógica, vamos a poner maní y soja. Bueno, la presencia de granos No, quebrados quiere en decir que por cebada... ahí tengo un montón de intentos y... Ay, no sabe cuál era correcta al final. No, después determino cuándo es la correcta, pero digo, a veces tengo intentos con el 0,66% y no es que lo hice todo, lo intento para cuando tengo una duda con una pregunta. Claro, sí. Es más fácil, sacar una foto y mandármela. Me preguntás. Está bien, te contesto al rato yo, pero contesto. Bueno, acá, presencia de granos quebrados en cebada puede aumentar por mal funcionamiento del cabezal de la cosechadora, no. Incorrecto ajuste del sistema de zaranda, tampoco. Insuficiente espacio entre el cóncavo y el cilindro, verdadero, puede ser esto. Ojo con esta pregunta que acá dice, excesivo espacio te pueden llegar a poner acá. ¿Qué excesivo espacio? Sería ninguna es correcta, insuficiente espacio es la respuesta correcta. Te la digo porque preguntan de las dos formas. La fecha de siembra y zona de producción del arroz, como dijimos, septiembre-octubre, corriente de Entre Ríos. Buenos Aires no siembra arroz. Si la cosecha de girasol se realiza con un porcentaje de humedad excesivo, bueno, pueden desarrollar patógenos u hongos que desmerezcan la calidad del grano. Esa sería la respuesta correcta. Porque dice, ¿puede verse favorecida la separación entre cáscara y pepita? No. Esto ocurre cuando es seco. Si está excesivamente seco, se rompe la pepita de girasol, se rompe las cáscaras de girasol y libera la pepa. Puede producir pérdidas, puede aumentar las pérdidas producidas por la cosechadora. No, eso es cuando está seco. Cuando está húmedo, puede desarrollar patógenos, o sea, microorganismos. ¿Dudas, chicos, de acá? Bueno, queda esa en duda ahí, la de girasol 9, o sea que le erramos a 2. A ver, en esta acá, un cultivo de trigo mal manejado puede llegar a tener inconveniente con la siguiente maleza. Todas son correctas. Acá está mal corregido, porque en los apuntes de trigo dice, chico, que puede tener trébol, dolor, sorgo de Alepo, raigras,
y avena fatua. Digamos, todos los granos son correctos. Si no, lean los apuntes de producción y cultivo, que ahí está la respuesta correcta. Y después la otra, bueno, la de maní y soja, que seguramente era girasol, maní y soja. Claro. Sí, el Rizobacter se utiliza en girasol, chico, que aumenta la disponibilidad de fósforo. O sea, acá es girasol, soja y maní. Esa es la otra respuesta que tenía incorrecta, la duda que nos quedaba y la busqué en internet. Listo. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Consultas?